Bueno, buenos días. A la rueda de prensa de Ciudadanos de día 30 de abril del año 2012. En primer lugar, queríamos hacer una valoración de los acontecimientos que se están precipitando en torno a la campaña No Vull Pagar, por la cual diferentes ciudadanos de nuestra comunidad están decidiendo no pagar las autopistas de peaje de nuestra comunidad, una campaña que nació desde la iniciativa ciudadana y que ha tomado dimensión a través de las redes sociales y a través del incipiente debate político. En primer lugar, queríamos comentar un hecho que ha pasado desapercibido, no sé si voluntaria o involuntariamente, durante esta semana, y que un poco sitúa y enmarca y delimita algunos de los aspectos que se están debatiendo respecto a esta campaña. Fue una reunión que mantuvimos los diferentes portavoces de la Comisión de Territorio y Sostenibilidad el pasado miércoles, día del Pleno, en el Parlament de Cataluña, en una de las salas habilitadas para las reuniones de los grupos parlamentarios, una reunión a petición de Abertis. El martes recibimos llamadas por parte de la presidenta de la Comisión, conforme había habido una petición de la empresa Abertis para mantener una reunión de urgencia con los portavoces parlamentarios respecto, en principio, y sospechamos, a esta campaña, No Vull Pagar. En esta campaña estuvimos presentes los portavoces de los grupos políticos que tenemos representación en la Comisión de Territorio, entre ellos el señor Rull, el señor Marc Sanglas, el señor Salvador Milà, el señor Lavandera y yo mismo. Esta reunión, repito, fue solicitada por Abertis y estuvo presidida no, pero compareció el señor Josep Lluís Jiménez Sevilla, director general de Autopistas de España. En esta reunión se nos comentaron algunos aspectos. Lo digo por desmentir algunas de las afirmaciones y noticias que están sobrevolando esta situación. En primer lugar, se desmintió con rotundidad el eventual rescate de las autopistas radiales de Madrid mediante la prórroga de las concesiones en los peajes catalanes. Digo porque incluso hoy había un conseller de nuestro govern que insinuaba esa posibilidad como un nuevo agravio a soportar por los ciudadanos catalanes respecto a las decisiones de inversión en infraestructuras por parte del Gobierno de España. Entonces, dicho por boca de aquellos que son directamente afectados por las inversiones en las radiales madrileñas, la ministra de Fomento, el Ministerio de Fomento y el Gobierno de España no contempla el rescate de las autopistas de Madrid mediante la prórroga de las autopistas en Cataluña, de los peajes. Por lo tanto, aquellos que estuvieron en esa reunión, sería bueno que transmitieran esta información. Lo digo para no seguir enredando. Ya sabemos que los nacionalistas quieren aprovechar esta situación para traer el agua a su molino del victimismo y del agravio permanente, pero, y como comentaré después, este elemento, a pesar de que alguno de los lobistas tradicionales del nacionalismo catalán en Madrid pues lo ofreció, sería bueno que les preguntasen quién es el lobista tradicional del nacionalismo catalán en Madrid y cómo lo ofreció y por qué. Pues parece que el Ministerio de Fomento ha descartado esa situación. Punto número 1. Punto número 2, de lo comentado por Abertis en esa reunión. La situación de vacío legal y de inseguridad jurídica que ello provocaba por la imposibilidad de sancionar a los conductores que decidiesen no pagar y que esperasen a que el semáforo se pusiera en verde y se le abriese la barrera. Esto no lo digo yo, ni lo dice un jurista, lo dijeron y lo comentó el propio Abertis. Había una situación de vacío legal por el cual reclamaba a los ahí presentes que hubiera una modificación legal que cerrase ese posible agujero por el cual se colasen las peticiones de los ciudadanos, porque podía suponer un problema de inseguridad jurídica a la empresa a la hora de ingresar el dinero correspondiente a su concesión de peaje. Repito, ese vacío legal, esa necesidad de modificar la actual la ley de circulación
fue comentado por el propio Abertis. Por lo tanto, yo no sé a quién ha encargado, bueno, sí que sé a quién le ha encargado de la Consejería de Interior el informe sobre la legalidad, sobre la posibilidad de sancionar a los ciudadanos que se salten los peajes, sí que lo sabemos, es muy cercana a Convergencia, el despacho de abogados que ha realizado ese informe, pero parece que los de Abertis no lo tenían tan claro y por eso convocaron esa reunión de urgencia y pidieron a los grupos parlamentarios que fueran diligentes a la hora de modificar ad hoc esta situación para impedir que ese vacío legal supusiera un perjuicio para sus inversiones. Un perjuicio para sus inversiones que también quiero explicar, podía significar la decisión de Abertis de no invertir en algunas de las acciones que tienen pendientes la Generalitat para la privatización o, en este caso, la salida del concurso de algunos de los peajes que siguen en manos de la Generalitat. Lo digo porque o esto se arregla o nosotros no podremos invertir en los planes de desinversión de la Generalitat. Una forma muy sutil de decir, o me arregláis este problema o vais a tener uno muy gordo. Lo digo porque extrañamente esta reunión ha pasado desapercibida. Yo tengo el placer y la oportunidad de recibir a muchísimos representantes de empresas, de asociaciones que vienen al Parlamento, también días de pleno, por lo tanto no es excepcional este tipo de reuniones, es excepcional la premura en cual se realizó, pero suelen ser públicas y se notifican y se explican. Ha venido pues Derby, o ha venido Sony, o ha venido Yamaha, o ha venido... Esta, curiosamente, pues parece que nadie se enteró, y sobre todo parece que nadie se enteró de lo que se dijo allí y de lo que dijeron algunos que al día siguiente estaban diciendo justo lo contrario de lo que habían dicho un día antes, y algunos que no dijeron en esa reunión lo que dijeron al día siguiente. Me explico. Convergencia y Unión, el día anterior, el señor Francesc Homs había mostrado su apoyo o su comprensión con los ciudadanos que decidían no pagar los peajes. Un arte mágico, esa reunión consiguió transmutar el mensaje de Convergencia y al día siguiente ya se estaba hablando de eventuales sanciones a los conductores. Extraño, ¿no? Alguien llamó a alguien y alguien le dijo a alguien que cambiasen el discurso. Pero es que también Esquerra Republicana, presente en esa reunión el miércoles por la mañana, no le comunicó al representante de Abertis que se iban a sumar como partido político a esa campaña. Curioso, ¿no? Una mejor oportunidad para poder explicar, en primera persona, representante de esa compañía, de que tu partido político iba a sumarse a esa campaña, pues es difícil, ¿no? Es complicado tener esa oportunidad. Luego, ¿por qué no se dijo allí? Yo siempre digo que hay que hacerse aquella pregunta, aunque alguno me corrige, que es el cui prodest, ¿a quién beneficia? ¿A quién benefician los peajes en Cataluña? Lógicamente a las concesionarias, ¿verdad? ¿De quién son las concesionarias de los peajes catalanes? De una empresa cuyo nombre es Abertis y que preside el señor Salvador Alemany. Recordemos, presidente del CAREC, del Consejo Asesor del señor Artur Mas en materia de reactivación económica. Sin mucho éxito, pero bueno, ¿quién es quién? ¿Y de quién es Abertis? Pues más de un 20% de una entidad sin ánimo de lucro como la Caixa. ¿Verdad? Peajes son de Abertis y Abertis es de la Caixa. Y preside una entidad, el señor Isidre Fainé, y el otro, el señor Salvador Alemany. Bueno, ¿por qué se han prorrogado los peajes y las concesiones en Cataluña? ¿Por qué? Porque todos los peajes catalanes estaban amortizados. Es decir, todas las inversiones realizadas por esta compañía estaban amortizados. Todos. Y con unas amortizaciones que haremos público durante la semana que viene cuáles son los importes correctos, porque solo hay algunos publicados y vamos a pedir, esto lo anunciaré después, la información de cuál fue el costo de ejecución de los tramos de las autopistas catalanas y cuáles han sido los ingresos de los diferentes peajes y por lo tanto su amortización y cuáles han sido los beneficios de esta compañía y por qué en el año 2004 se volvieron a prorrogar.
Bueno, antes de 2004 se empezaron a prorrogar muchos. ¿Por qué? Cuando estaban amortizadas. ¿Y a quién beneficiaba? ¿Y a quién beneficia los recursos que se obtienen de estos peajes? Y siempre hay al final una empresa y hay una entidad financiera. Pero eso lo hace alguien, lo hacen unos gobiernos, lo hace el gobierno de España y lo hace el gobierno de la Generalitat. ¿Y por qué lo hacen? Es lo que queremos saber. ¿Por qué prorrogan unas concesiones de unas obras que están amortizadas? ¿Por qué los catalanes tenemos que seguir pagando peaje cuando hay unas infraestructuras amortizadas? ¿Por qué ese beneficio que tuvimos en los años 70 de tener vías rápidas cuando el resto de la península no las tenían? Porque así lo dictaminó el Banco Mundial para proceder a las inversiones en la construcción de las autopistas catalanas conectadas con las autopistas francesas. Eso que significó una ventaja comparativa en los años 70 y 80. Así empieza a ser un problema y un agravio para el tejido industrial catalán y para los ciudadanos de Cataluña, también el resto de España que pasan sus mercancías por Cataluña. ¿Por qué? ¿Y por qué no ha habido una inversión del Estado y de la Generalitat en vías rápidas gratuitas? ¿Por qué a día de hoy se siguen firmando prórrogas de peajes en los cuales se dice que de existir una vía rápida alternativa gratuita se tienen que pagar sanciones e indemnizaciones a las concesionarias? ¿Quién firma esto? ¿Y a quién beneficia? Pues se beneficia a Abertis y a la Caixa. ¿Y la Caixa quién es? Bueno, pues es el banco de algunos grandes partidos de nuestra comunidad. Convergencia y Unión debe actualmente más de 17 millones de euros a la Caixa. Repito, más de 17 millones de euros a la Caixa. Luego, ¿con quién tiene hipotecas Convergencia y Unión? Con los ciudadanos que deciden que están hartos de pagar unos peajes insostenibles, insoportables, porque esas obras ya las han pagado con sus impuestos y con sus peajes. O con la Caixa. ¿A quién le coge el teléfono? Artur Mas. ¿A quién le coge el teléfono? El señor Felip Puig. ¿A Salvador Alemany o a los ciudadanos que deciden que no quieren pagar más peajes? ¿A quién responde la actitud del conseller de Interior el viernes pasado, el sábado, ayer y hoy? ¿A los derechos de los ciudadanos a someterse a una legalidad vigente o a servir de matón de una compañía? ¿Por qué dice el señor hoy Felip Puig no pagar puede constituir una infracción? Las infracciones o son o no. No pueden. Podría. Eso es un condicional. Si los ciudadanos incumplen una ley, el Consejo de Interior tiene que decir no pagar constituye una infracción. No puede o podría, constituye. Y no puede decir que no pagar puede llegar a significar una sanción. ¿Cómo que puede llegar? Vulnerar una ley significa pagar una infracción, ¿no? Perdón, cometer una infracción y pagar una sanción. Es fácil. Hay una legalidad, alguien la incumple, alguien es sancionado. Luego, ¿por qué habla en condicional el consejero Felip Puig? ¿Por qué no afirma? Pues porque el señor Felip Puig no puede afirmar, porque esa legalidad no existe y porque los ciudadanos no cometen una infracción. No como dice el señor Felip Puig y no como advierte ahora mismo Abertis. Entonces, ¿por qué la Consejería de Interior ha salido al rescate? No de los peajes, que es lo que tendría que haber hecho el gobierno de Convergencia cuando pudo, ¿verdad?, en su último gobierno. ¿Por qué no salió al rescate de los ciudadanos? Y sí sale al rescate de Abertis. Porque las hipotecas de Convergencia y Unión no son con los ciudadanos, sino son con Abertis. Y porque responden a los intereses de Abertis y no a los intereses de los ciudadanos. Y porque ha renunciado a la imparcialidad del poder para ser, en este caso, el brazo ejecutor de una compañía, de una gran compañía catalana, de matriz catalana, que lleva exprimiendo a los ciudadanos de Cataluña durante décadas. Y cuando digo exprimir, es exprimir. Porque cuando ustedes tengan los datos de coste de inversión, coste de mantenimiento y rendimiento de los peajes, se llevarán las manos a la cabeza. Entonces, en esa línea, ¿qué va a hacer Ciutadans? Primero, manifestar con absoluta rotundidad que no vamos a dejar que ningún ciudadano de Cataluña
se vea sometido a la intimidación, al chantaje o a la coacción por parte de ningún gobierno. Ciudadanos siempre se ha caracterizado por su defensa y cumplimiento de la legalidad. Este es un partido, Ciudadanos, que ha denunciado, por ejemplo, comportamientos como el de Convergencia y Unión, que legitimó en el Ayuntamiento de Girona la insumisión fiscal, porque Ciudadanos defiende la legalidad. Pero defiende justamente eso, la legalidad, y no la impunidad de unas compañías que utilizan el poder para sancionar a ciudadanos. Entonces, nosotros estaremos al lado con aquellos que tenemos hipotecas, que son nuestros ciudadanos, no solo nuestros votantes, sino el conjunto de ciudadanos de Cataluña. Nosotros no tenemos hipotecas con la Caixa. Nosotros no tenemos hipotecas con Abertis. Nosotros no tenemos hipotecas con aquellos que mueven los hilos para que alguien haga de títere del titiritero. Nosotros tenemos la suerte, el privilegio de ser libres, de no depender de nadie, de no depender de que nadie nos prorrogue un préstamo. Y sobre todo somos libres porque a nosotros nadie nos ha condonado una deuda, como hizo la Caixa con el PSC, recordemos más de 6 millones de euros, como hizo la Caixa con Esquerra Republicana, más de 2,7 millones de euros, desapareciendo, y abro paréntesis, desapareciendo la campaña de Cataluña Lliure de Peatges por arte de magia, justo después de aquella condonación. Es la suerte de no deber dinero a los grandes bancos y no deber dinero a los bancos, que los bancos no deciden cuál tiene que ser la postura o la opinión de un partido. Entonces nosotros seguiremos estando al lado de los ciudadanos e impidiendo que el poder, los poderosos y aquellos que los controlan, los convierten en rehenes de decisiones empresariales. Segundo, seguiremos exigiendo el fin de los peajes en Cataluña. Y lo exigiremos no desde una postura populista, sino de una postura racional. Estas infraestructuras están amortizadas. La prórroga de las concesiones fue una decisión política en beneficio de un sector, o en este caso de una empresa, que a su vez beneficiaba indirectamente mediante donaciones anónimas, bueno, no tan anónimas porque todo el mundo las conoce, mediante donaciones y mediante créditos por parte de la empresa matriz. Por lo tanto, vamos a pedir toda la documentación, todos los informes, todos los contratos de prórroga de las concesiones en los peajes para analizar y hacer público su contenido. Vamos a hacer público los beneficios de las empresas concesionarias sobre la explotación de los peajes. Vamos a reclamar cuáles fueron los pactos y los acuerdos entre las administraciones y las empresas concesionarias. Vamos a pedir que se haga público las eventuales sanciones o indemnizaciones que tienen que pagar las administraciones en el caso de construir autovías o vías rápidas paralelas a las vías de concesión. Y queremos que se haga público al final por qué Cataluña a día de hoy sufre esa situación de desigualdad respecto al resto de nuestro país y a quién ha beneficiado y por qué. Y también queremos explicarle a aquellos como por ejemplo esta mañana en els matins decían los motivos por los cuales se retrasó la A2, que alguien explique realmente, si no lo haremos nosotros, los verdaderos motivos por los cuales se retrasó la A2 en su ejecución. ¿Quién pagaba los litigios? ¿Quién pagaba asociaciones? ¿Quién hacía de lobista en Madrid para que no se licitasen los tramos? Porque ¿a quién perjudicaba la A2? ¿A quién perjudica la N2 desdoblada? ¿A quién perjudica la N370? ¿Al gobierno de Madrid o a Abertis? Si es blanco y en botella. ¿Por qué no se invierte en Cataluña y por qué se prorrogan los peajes en Cataluña? ¿A quién beneficia? ¿Quién obtiene un beneficio económico? ¿El pérfido gobierno de Madrid o la bondadosa entidad que tiene mucha alma? No tiene mucha alma menos cuando tiene que robar a ciudadanos sus ahorros con las preferentes o cuando sigue utilizando su influencia en el poder político para mantener una situación absolutamente intolerable como son los peajes que pagamos los catalanes. Por lo tanto, Ciutadans a nivel político lo que va a hacer es, repito, y de la forma más breve, apoyar a los ciudadanos que decidan como opción
no pagar las autopistas para que nadie utilice irregularmente el poder para perseguirlos. Segundo, hemos pedido de hecho la comparecencia de Salvador Alemany, presidente de Abertis, para que venga a la Comisión de Territorio y Sostenibilidad en una audiencia pública. No queremos más reuniones de tapadillo, queremos una audiencia pública con el señor Salvador Alemany. Espero que el resto de fuerzas políticas no hagan como hicieron la semana pasada cuando pedimos la comparecencia del señor Isidre Fainé o el señor Tudó para que explicara el tema de las preferentes, que votaron todos en contra, cuando ahora el señor Tudó nos ha convocado a todos una comida en Catalunya Caixa, ¿no? Espero que los reyes de la transparencia, Convergencia, Esquerra, el PSC, Iniciativa, muy calladita por cierto sobre este tema, será porque a lo mejor tienen alguna deuda que tienen que... Pues estos, que son los reyes de la transparencia, espero que no hagan lo mismo que hicieron la semana pasada con el señor Isidre Fainé y el señor Tudó, que es negar su comparecencia en el Parlamento para que explicaran por qué a 500.000 catalanes se les han robado sus ahorros. Pues espero que ahora que pedimos, Ciudadanos pide la comparecencia de Salvador Alemany, tan preocupados que está para las infraestructuras en Cataluña, permitan que venga a la comisión y permitan que las preguntas que le hacemos en los grupos parlamentarios, el resto de ciudadanos las escuchen y tomen su opinión. Pediremos la revisión de la prórroga de las concesiones a Abertis, haremos un estudio pormenorizado de cómo se prorrogaron esas concesiones y con qué base. Haremos pública toda la documentación que exista, porque la pediremos a las diferentes administraciones, sobre los contratos y sus condiciones y los beneficios derivados de la aplicación de los mismos. En definitiva, transparencia para que los ciudadanos sepan por qué en Cataluña pagamos peajes. Pues no está en la verdad, no lo que alguien intenta aprovechar, como el señor Homs, o el señor Puig, o el señor Mas, o algunos partidos nacionalistas o independentistas que aprovechan una situación que beneficia a una empresa catalana para seguir con su agravio permanente. En definitiva, haremos aquello por lo cual nos votan los ciudadanos, que es hacer de sus representantes en el Parlamento de Cataluña y no hacer de voceros ni de representantes de aquellos a los cuales debemos dinero como hacen otros. Las hipotecas de Ciudadanos son con sus votantes y con el conjunto de ciudadanos de Cataluña y no con entidades financieras, grupos de presión, lobbies de influencia o grandes empresas, como tienen algunos, como por ejemplo Convergencia y Unión. Después queremos hacer una breve valoración, una petición. Hoy, como ustedes conocen, acaba el plazo para que las comunidades autónomas presenten los planes de ajuste al Gobierno de España. Bueno, queremos que mañana, y digo mañana, aunque sea festivo, festivo reivindicativo, pero festivo, el Gobierno de la Generalitat haga público este informe. Sabemos que hay, o como mínimo se aprobó en el Parlamento, ese Parlamento que no hay que hacerle caso, según el señor Homs, que este Gobierno tenía que venir a explicar los presupuestos modificados a la nueva coyuntura económica, una coyuntura económica que parece que en febrero era muy diferente, pero bueno. Lo que queremos es que con antelación nos pasen el mismo informe, el mismo plan que han presentado al Gobierno de España, lo haga público al conjunto de ciudadanos de Cataluña este Gobierno. Que no lo filtre, primero, a algún medio de comunicación interesado en esto, no en el tema de las autopistas, cierro paréntesis, sino que lo haga público a las fuerzas políticas del Parlamento, al conjunto de ciudadanos, porque evidentemente de este plan de ajuste vendrán nuevos recortes. Entonces queremos saberlo, queremos discutirlo políticamente y queremos tomar una posición política. Queremos saber si Cataluña puede ser intervenida gracias al apoyo de Convergencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y queremos saber cómo Convergencia va a evitar la trampa que él mismo se ha puesto. ¿O es que quiere que nos intervengan? ¿O es que le interesa que nos intervengan para seguir perpetuando el discurso del agravio, llevado a la enésima potencia? Nosotros no queremos que
Cataluña sea intervenida. Ni queremos que España sea intervenida, no queremos que la Unión Europea intervenga a España, ni que el gobierno de España tenga que intervenir en las cuentas de nuestra comunidad autónoma. Pero para eso queremos saber cómo va a cuadrar el presupuesto el señor Mas-Colell. Y no con su fina ironía habitual, sino con datos. Y no con sus previsiones del cuento de la lechera, sino con las reales. Con las que espero hayan presentado ese plan de ajuste al gobierno de España. Pues con esto damos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla.